Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que honestamente ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco y si te consideras fan de estas estrellas, te aseguro que te va a dejar con la boca abierta. Estamos hablando de dos nombres que en su momento hicieron suspirar a miles y miles de personas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, has oído bien, ellos dos. Prepara tus palomitas porque vamos a desgranar todo sobre esta bomba noticiosa que acaba de explotar el 17 de enero de 2026. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí y te encanta estar al día de todo lo que pasa en el universo de tus celebridades favoritas, dale a ese botón de suscribirte ahora mismo y activa la campanita para no perderte nada. Como bien saben, la vida de las estrellas a menudo está llena de giros inesperados, y la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un verdadero torbellino desde el principio. Recordemos que saltaron a la fama juntos, conquistando corazones con su química innegable en la exitosa serie Erkencikus. Esa chispa en pantalla traspasó la ficción y pronto los rumores de un romance comenzaron a circular, para luego ser confirmados, convirtiéndose en una de las parejas más seguidas y admiradas por el público. Sus viajes, sus apariciones públicas, sus demostraciones de afecto, todo era analizado y celebrado por sus fans, quienes los veían como la pareja perfecta. Sin embargo, como suele suceder en el glamuroso, pero a veces implacable mundo de Hollywood y, en este caso, de la industria turca, las cosas no siempre duran para siempre. Su relación tuvo sus altibajos, sus idas y venidas, y finalmente, para la decepción de muchos, llegó a su fin. Fue un desenlace que dejó un vacío en el corazón de muchos de sus admiradores, quienes esperaban que la historia de amor de Can y Sanem en la pantalla se tradujera en un felices para siempre en la vida real. Las redes sociales ardieron con mensajes de desilusión y también de apoyo a ambos actores, quienes, a pesar de su separación, continuaron con sus exitosas carreras. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido ahora, casi 2 años después de su ruptura, para que esta noticia sea tan impactante? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque no estamos hablando de un simple cruce de miradas en un evento, ni de un comentario casual en redes sociales. Estamos hablando de algo mucho más significativo, algo que ha tomado a todos por sorpresa y que ha desatado una ola de especulaciones y análisis. La noticia que ha salido a la luz este 17 de enero de 2026, y que ha sido confirmada por fuentes muy cercanas y algunas publicaciones especializadas, es que Can Yaman y Demet Özdemir estarían trabajando juntos de nuevo en un nuevo proyecto. Sí, has oído bien. No solo juntos, sino que se rumorea que este proyecto podría ser algo muy especial, algo que podría marcar un antes y un después en sus carreras individuales. Esta no es una noticia para tomar a la ligera, es una de esas bombas informativas que detienen el tiempo en el mundo del espectáculo y reavivan la llama de la esperanza para aquellos que anhelaban verlos reunidos en pantalla. Piensen por un momento en el poder de esta dupla. Cuando estuvieron juntos en Erkencikus, la serie se convirtió en un fenómeno global. La química entre Can y Demet era palpable, hipnotizante. Sus personajes Candivit y Sanem se ganaron el corazón de millones de espectadores en todo el mundo, y la serie logró récords de audiencia y popularidad. Cada episodio era un evento, y sus seguidores esperaban ansiosamente cada nueva entrega para ser testigos de la evolución de su romance. La forma en que interactuaban, la chispa en sus miradas, la dulzura de sus gestos, todo ello contribuyó a crear una magia única que pocas parejas logran replicar. Ahora imaginen esa misma energía, esa misma conexión, pero con la madurez y la experiencia que ambos han acumulado en estos años. Can Yaman ha seguido cosechando éxitos, participando en producciones internacionales y consolidando su imagen como un actor con proyección mundial, lanzándose incluso al mercado italiano con proyectos propios como Viola come il mare, donde compartió créditos con la talentosa Francesca Chillemi. Demet Özdemir, por su parte, no se ha quedado atrás, protagonizando otras series que también han sido muy bien recibidas y demostrando su versatilidad y talento en producciones como Erkencikus o Doğu Une Kaderindir. Cada uno ha forjado su propio camino, consolidando su estatus de estrellas en la industria, y ahora, el destino parece haber decidido unir sus destinos profesionales una vez más. Los detalles específicos sobre este nuevo proyecto aún son escasos, y esa es precisamente una de las razones por las que hay tanta expectación. Lo que se ha filtrado, lo que se comenta en los pasillos de la industria, es que podría tratarse de una nueva serie o incluso una película, y lo que más intriga es que
Podría ser una producción con un enfoque diferente, quizás más maduro, más complejo, que permita a ambos actores explorar facetas de sus personajes que antes no habían tenido la oportunidad de mostrar. Se habla de guiones ambiciosos, de directores de renombre y, por supuesto, de un presupuesto considerable. La posibilidad de que se trate de una historia que explore temáticas más profundas o que presente a personajes con una complejidad psicológica mayor es algo que emociona a los más cinéfilos y seriéfilos. ¿Será un drama romántico con un giro inesperado? ¿Una comedia romántica con diálogos afilados? ¿O quizás algo completamente diferente, un género que los desafíe a salir de su zona de confort? Las especulaciones son infinitas, y cada rumor solo aviva más la curiosidad. Y claro, la pregunta que todos se hacen es, ¿volverá a surgir esa magia entre ellos? ¿Será esta una oportunidad para reavivar la llama, o simplemente un reencuentro profesional que buscará capitalizar su popularidad pasada? El público está dividido entre la euforia de verlos juntos de nuevo y la cautela de no idealizar una situación que podría ser puramente profesional. Lo cierto es que la reacción del público no se ha hecho esperar. Las redes sociales se han inundado de comentarios, memes y teorías sobre este posible regreso. Hashtags como #CanDemetBack y #Erkencicus2 se han vuelto tendencia a nivel mundial. Los fans de Erkencicus están eufóricos, soñando con revivir esa época dorada, compartiendo clips de sus escenas favoritas y expresando su alegría de una manera casi desbordante. Los foros de fans están en ebullición, con discusiones sobre los posibles argumentos, los géneros, e incluso las tramas que podrían desarrollar sus personajes. Otros, más cautos, se preguntan si será capaz de igualar el éxito de su anterior colaboración. La presión de las expectativas es inmensa, y muchos recuerdan que no siempre es fácil replicar la fórmula del éxito. Sin embargo, lo que es innegable es el interés que ha generado. Es como si el universo del entretenimiento tuviera una deuda pendiente con esta pareja, y ahora nos estuviera dando una segunda oportunidad para verlos brillar juntos de nuevo. La nostalgia juega un papel importante, pero también hay una genuina curiosidad por ver cómo han evolucionado como artistas. Y hablemos un poco de la posible dinámica de este reencuentro. Después de una relación que tuvo sus momentos de intensidad y también su final, volver a trabajar juntos implica un nivel de profesionalismo y madurez emocional. Ambos han crecido como artistas y como personas. Han tenido tiempo de sanar, de reflexionar, y quizás de darse cuenta de lo valioso que fue lo que compartieron, tanto en lo personal como en lo profesional. Podría ser que este proyecto les permita dejar atrás cualquier residuo del pasado y centrarse en la historia que van a contar, en los personajes que van a interpretar, y ofrecer al público una actuación que sea memorable por sí misma, más allá de su historia de amor pasada. La clave estará en su capacidad para separar la vida personal de la profesional y entregar una actuación impecable. Imaginen la profesionalidad necesaria para compartir escenas íntimas o emocionalmente cargadas, sabiendo que alguna vez compartieron ese tipo de conexión en la vida real. Es un desafío que pone a prueba la madurez de los actores y su compromiso con el arte. El público observará con lupa su interacción en el set, buscando señales de esa química que los hizo tan especiales. Imaginen el impacto mediático de un posible estreno. Los programas de televisión, las revistas, las entrevistas, todo estaría enfocado en ellos. Sería un evento cultural en sí mismo. Los programas de entrevistas buscarán tenerlos juntos en el mismo sofá, y las portadas de revistas competirán por capturar su imagen. Las alfombras rojas se convertirán en escenarios de reencuentro, y cada aparición pública será analizada hasta el último detalle. Y para las plataformas de streaming que suelen estar detrás de este tipo de producciones, sería un golpe de suerte mayúsculo, asegurándose una audiencia masiva desde el primer momento. Las plataformas como Netflix, Amazon Prime Video o Disney estarían encantadas de tener en su catálogo una producción con este calibre de estrellas y el potencial de audiencia que conlleva. Es una jugada arriesgada, por supuesto, porque las expectativas son altísimas y el público puede ser muy exigente. Pero también es una jugada con un potencial de éxito estratosférico, capaz de romper récords de visualizaciones y generar conversaciones a nivel global. Ahora, para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con ellos, ¿quiénes son Can Yaman y Demet Özdemir? Can Yaman es un actor turco que se ha ganado el apodo de El Thor turco por su imponente físico y su carisma. Comenzó su carrera en varias series turcas antes de dar el salto a la fama internacional con Erkencicus. Su carrera ha estado marcada por roles protagónicos en The
dramas románticos y comedias, pero también ha demostrado su interés por proyectos más ambiciosos y diferentes, buscando expandir su alcance y explorar diferentes géneros. Es conocido por su dedicación a la preparación de sus personajes y por su fuerte conexión con sus fans. Por su parte, Demet Özdemir es una actriz y bailarina turca que también ha tenido una trayectoria impresionante. Conocida por su belleza y su talento para la actuación, ha participado en numerosas producciones de éxito, ganándose el cariño del público y la crítica. Su versatilidad le ha permitido interpretar personajes muy diversos, y su capacidad para transmitir emociones ha sido ampliamente reconocida. La combinación de estos dos talentos siempre ha sido una apuesta segura, y ahora, con el bagaje de experiencias que cada uno ha acumulado, el resultado promete ser aún más impactante. Este nuevo proyecto, sea lo que sea, representa una oportunidad para ambos de reinventarse, de demostrar que su conexión no se limita a una etapa específica de sus vidas, sino que puede trascender el tiempo y las circunstancias. Podría ser la chispa que encienda nuevas historias, nuevas pasiones en la pantalla, y nos recuerde por qué nos enamoramos de ellos en primer lugar. No solo es un reencuentro para los fans, sino también una oportunidad para que Can y Demet muestren la evolución de su talento y su capacidad para crear magia en la pantalla una vez más. La noticia es fresca, la emoción está a flor de piel, y solo el tiempo dirá cuáles serán los detalles exactos y cómo será el resultado final de esta esperada colaboración. Lo que sí sabemos es que la industria del entretenimiento turco y global estará observando con gran interés cada paso de este proyecto. Así que, queridos amigos, ahí lo tienen. La noticia que ha revolucionado el panorama del entretenimiento. Can Yaman y Demet Özdemir, de nuevo juntos en un nuevo proyecto. La expectativa es enorme, las preguntas son muchas, pero la emoción es palpable. Esperaremos con ansias más detalles, con la esperanza de que este regreso sea tan espectacular como prometen serlo. Este es un momento para celebrar la posibilidad de ver a dos talentos reunidos de nuevo, y para confiar en que esta nueva aventura será tan memorable como la anterior, o quizás, incluso más. Y ahora, después de esta bomba de noticia, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están emocionados por este reencuentro? ¿Creen que podrán repetir el éxito de Erkencikus? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar? ¿Prefieren un drama romántico, una comedia, o algo totalmente diferente? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es fundamental para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido y nos motiva a seguir investigando y trayéndoles las noticias más jugosas. Compártanlo con sus amigos y familiares para que todos estén al tanto de esta impactante noticia. Si tienen amigos que también son fans de Can y Demet, asegúrense de que se enteren de esto. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad y sean los primeros en enterarse de todo lo que sucede en el mundo de sus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.